En Oymyakon, el frío no es un clima, es una presencia. Una sombra blanca que cae sobre cada casa, cada camino, cada respiración. A veces alcanza los menos 60 grados centígrados. Una cifra tan absurda que parece inventada hasta que tu pestaña se congela y te recuerda que aquí nada se exagera, ni siquiera el peligro. Imagina despertar, mirar por la ventana y ver que el vapor que sale de tu boca dentro de tu propia habitación flota como una nube encerrada. Afuera el silencio es tan profundo que parece que el mundo entero ha decidido detenerse. Y aún así, alguien camina, alguien enciende su vehículo que jamás se apaga, alguien está a punto de salir a la escuela, al trabajo o a buscar agua que se congela antes de llegar a casa. ¿Qué significa realmente vivir donde la piel puede quemarse sin fuego? ¿Cómo se construye una vida cotidiana en el lugar más frío del planeta? ¿Y qué motiva a una comunidad a permanecer allí cuando cada día es una prueba silenciosa de resistencia? Bienvenido a Oymyakon. Aquí sobrevivir no es una historia excepcional, es la rutina. Oymyakon no aparece en las rutas turísticas, ni figura entre los destinos soñados del planeta. Está escondido en una región remota de Yakutia, en el extremo oriental de Siberia, donde los mapas parecen vacíos y las distancias se miden en días, no en kilómetros. Aquí viven poco más de 500 personas, en un lugar tan aislado que incluso el invierno parece perder la noción del tiempo. Quizás por eso, cuando se habla del pueblo más frío del mundo, muchos imaginan un mito, pero no lo es. Es real y está tan vivo como sus habitantes lo permiten. Este valle helado tiene una particularidad: atrapa el aire frío como si fuera una trampa natural. Las montañas que lo rodean impiden que el calor circule, creando un pozo térmico capaz de romper cualquier intento del clima por suavizarse. Es por eso que en pleno invierno las temperaturas descienden a niveles que desafían la lógica humana. Los menos 50 grados centígrados son comunes, los menos 60 grados centígrados posibles. Y el récord histórico, registrado cerca de aquí, alcanzó los menos 67.7 grados centígrados, una cifra que convierte a Oymyakon en un símbolo de resistencia a escala planetaria. Pero lo más sorprendente no es el frío en sí, sino cómo la vida se ha abierto camino en medio de esta hostilidad. Aquí la rutina diaria se adapta a un clima que no perdona errores. Los horarios, los alimentos, los vehículos, las costumbres. Todo gira en torno a una única pregunta que define la existencia en este valle helado. ¿Cómo sobrevivir hoy? En Oymyakon, cada familia guarda una historia marcada por el invierno. Una de ellas es la de Lena, una mujer de 35 años que nació allí y nunca ha conocido otro hogar. Cuenta que cuando era niña, su madre siempre le repetía una frase antes de salir a la escuela: «No luches contra el frío, escúchalo». Para ella, esas palabras nunca tuvieron un significado claro, hasta aquel día en que la temperatura descendió a menos 67 grados centígrados. Esa mañana el aire parecía más pesado, como si costara moverlo. El camino a la escuela no era largo, pero a esas temperaturas cada paso era una prueba. Su bufanda se endurecía con su propio aliento, y sus pestañas se unían con pequeños cristales que le nublaban la vista. En un momento sintió que el frío le mordía las manos a través de los guantes. No dolor, mordida. Por primera vez comprendió lo que su madre quería decir. En Oymyakon no sobrevives enfrentándote a la naturaleza, sobrevives aprendiendo a convivir con ella. Hoy, décadas después, Lena lleva a su propio hijo por ese mismo camino, y aunque el clima sigue siendo el mismo enemigo silencioso, ella ha heredado la misma frase, como si fuera un abrigo que pasa de generación en generación. Escúchalo. Y es que en el lugar más frío del mundo, el frío no es un obstáculo, es un maestro. Si te está interesando esta historia y quieres descubrir cómo se sobrevive realmente en Oymyakon día tras día, considera suscribirte y apoyar el canal con un like. Eso ayuda a que más personas encuentren estas crónicas del frío. La vida diaria en Oymyakon es un rompecabezas construido con decisiones pequeñas que, en cualquier otro lugar del mundo, pasarían desapercibidas. Aquí cada una de ellas puede significar la diferencia entre estar cómodo o ponerse en riesgo. Incluso algo tan simple como abrir la puerta de casa implica revisar si el marco no ha amanecido pegado por la escarcha. A veces el frío suelda temporalmente la madera y el metal, como si el invierno reclamara toda estructura para sí. Las casas funcionan como fortalezas térmicas. La mayoría está hecha de madera gruesa, con varias capas aislantes y hornos que no se apagan durante meses.
La calefacción no es un lujo, es un hilo que sostiene la vida. En pleno invierno, el interior puede mantener una temperatura agradable, pero basta un pequeño error, como quedarse sin leña o tener una falla en el generador, para que el frío entre y se asiente en minutos. En Oymyakon, un descuido nunca tarda en convertirse en una amenaza. El agua, por ejemplo, no llega por tuberías, sería imposible. Todo se congela, así que los habitantes almacenan bloques de hielo que luego derriten en casa. Es un proceso lento y demandante, pero es la única forma de garantizar agua potable durante el invierno. Y si necesitas más, debes caminar hasta un río cercano, romper la superficie helada y sacar lo que puedas antes de que vuelva a solidificarse. El tiempo es una carrera permanente contra el clima. Moverse por el pueblo también requiere planificación. Los autos deben permanecer encendidos casi todo el día, porque si el motor se enfría demasiado, puede tardar horas o días en volver a funcionar. En las mañanas, el aire se llena del sonido constante de motores ronroneando, como si todo el pueblo respirara de forma mecánica para no apagarse. Y cuando alguien debe alejarse por un trayecto más largo, siempre avisa su ruta. Aquí quedarse varado no es una molestia, es un peligro serio. La alimentación está profundamente marcada por la necesidad energética del clima. El cuerpo humano requiere calorías altas para resistir las temperaturas extremas, por lo que la dieta local es rica en carnes, pescados congelados, sopas espesas y grasas que mantienen la temperatura corporal estable. Uno de los alimentos más emblemáticos es el estroganina, tiras de pescado congelado que se comen crudas. Para muchos visitantes suena extremo, pero para los habitantes es una forma rápida y eficaz de cargar combustible. A pesar de todo, la vida continúa. Los niños van a la escuela incluso con temperaturas que, en otros países, causarían alertas nacionales. Las familias organizan reuniones, los criadores cuidan a sus animales, los ancianos conversan sobre cómo han cambiado los inviernos. La comunidad se sostiene porque aquí todos entienden la misma regla no escrita. La resistencia es colectiva. Y aunque cada uno carga con sus propias batallas, el frío es un enemigo compartido que, de alguna manera, los une. En Oymyakon, cada día es un acto de supervivencia, pero también de una forma silenciosa y profunda, un acto de amor por la tierra que los vio nacer. Para quienes nacen en Oymyakon, el frío no es una curiosidad ni un récord para mostrar al mundo, es parte de su identidad. Aquí crecer significa aprender desde pequeño que el invierno no es una estación que se espera o se evita, sino una condición permanente con la que se convive. El frío moldea la forma de hablar, de moverse, de pensar el futuro, e incluso el carácter. Muchos jóvenes que abandonan el pueblo para estudiar en ciudades más templadas cuentan una sensación extraña al regresar. Dicen que el frío les resulta familiar, casi reconfortante, como un idioma que nunca se olvida, porque en Oymyakon el clima no solo endurece el entorno, también fortalece los vínculos. La ayuda mutua no es un valor moral abstracto, es una necesidad práctica. Aquí nadie ignora una puerta que no se abre o un motor que se apaga. Existe un mito externo que representa a Oymyakon como un lugar inhóspito, casi inhumano. Pero para quienes viven allí, la hostilidad no define su hogar. Lo define la adaptación, la capacidad de transformar un territorio extremo en un estado habitable, con rutinas, celebraciones y recuerdos compartidos. En este rincón helado del planeta, el frío no expulsa a las personas, las selecciona, las forma y en muchos casos las une de una manera que pocos lugares en el mundo pueden comprender. ¿Cómo crees que sería tu vida en un lugar donde el frío nunca se va? ¿Podrías adaptarte a Oymyakon? Te leo en los comentarios. Tu perspectiva también forma parte de estas crónicas. Oymyakon no es solo un punto extremo en un mapa ni una cifra récord repetida en titulares. Es la prueba viva de que la resistencia humana no siempre se manifiesta en grandes gestas, sino en actos cotidianos. En levantarse cuando el frío quema la piel, en salir de casa cuando el mundo parece congelado, en construir una rutina donde otros solo verían límites. Aquí la supervivencia no se grita, se practica en silencio, en la leña que se corta con anticipación, en el motor que nunca se apaga, en el abrigo que pasa de padres a hijos, y en la certeza de que el invierno, por más cruel que sea, no define quién eres, sino cómo eliges vivir dentro de él. Oymyakon nos recuerda algo esencial. El ser humano no conquista la naturaleza, aprende a convivir con ella, a respetarla, a escucharla, y quizás en ese proceso a descubrir una fortaleza interior que solo emerge cuando todo lo demás se vuelve hostil.
Si te interesa seguir explorando historias de frío extremo, supervivencia y lugares donde la vida desafía lo imposible, te invito a recorrer otros videos del canal. Cada uno es un viaje distinto a los límites del planeta y de la condición humana, porque allá afuera aún hay muchas crónicas del frío por contar.